Y una noticia que ha conmocionado, que ha llamado la atención de toda la sociedad norteamericana, y yo digo que a nivel global, es la condena ayer. Fue condenado ayer el expresidente Donald Trump, el expresidente estadounidense Donald Trump, 34, no condenado, fue considerado culpable por 34 delitos, es lo que ha presentado el fiscal. Vamos a ver una nota donde nos cuenta qué fue lo que pasó, no sé si la tenemos lista, por favor. En un momento, en un momento la tendremos. Bueno, 34 delitos graves que van desde falsificación, ha ocultado documentos, ha hecho una serie de marrullas que en Estados Unidos se consideran delitos graves. ¿Qué tiene que ver? Bueno, en el 2016, ya ustedes o alguno de ustedes sabrá que Donald Trump le pagó a una persona, le pagó a través de su abogado, a apellido Cohen, para que éste le diera un dinero, una especie de soborno a una actriz porno, una prostituta, llamada Daniel Stormy, ¿cómo es? Stormy Daniels, ese es su apodo. Daniel, ese es su apodo, ese es su nombre artístico. Porque la tiene una relación, no le interesaba que eso saliera a la luz pública. Oigan bien, tú puedes bombardear toda una aldea y llevarte a todo el mundo, ordenar la invasión a un país y no pasa nada en los Estados Unidos. Pero si tiene una relación con una prostituta, entonces eso se considera un escándalo y entonces hasta te podría costar la presidencia. Cosas veredes, Sancho, diría el Quijote de la Mancha, cosas veredes. Bueno, a Donald Trump no le interesaba que eso se diese a la luz pública, por lo cual pagó, sobornó a través de su abogado a esa actriz porno, o esa prostituta, para que no saliera en medio de la campaña el asunto. La cuestión es que aquello ha salido finalmente porque no se puede ocultar la verdad, no se puede engañar a la gente todo el tiempo, ni a toda la gente a la vez. Y si lo engaña a toda la gente, tú puedes hacerlo por un tiempo, pero no todo el tiempo, como ha dicho Benjamín. Y eso pasó, eso salió a la luz pública. Entonces este señor ha salido todo. Michael Cohen dijo, espérate, sí, en fin, todo el mundo ha declarado. Esa es la primera vez que un expresidente norteamericano es llevado a juicio. Ahí el fiscal le han leído los cargos, lo encontraron culpable de todo lo que se dieron a un jurado, 34 de 12 cargos. personas, 34 cargos en total, y bueno, se espera que ya dentro de 6 semanas se conozca el veredicto final, si va a cárcel o no. ¿Qué pasa? ¿Va Donald Trump necesariamente a la cárcel? Probablemente no, probablemente sea a lo sumo cárcel, prisión domiciliaria. ¿Quiere decir esto que Donald Trump no puede ser candidato? Sí puede ser candidato. ¿Quiere decir que si gana y está condenado no puede ser presidente? Sí puede ser presidente de los Estados Unidos. Así de simple. Por supuesto, esto afecta a su campaña. Se espera que afecte a su campaña y que no gane. Pero, oh sorpresa, los sondeos dicen que cada vez que lo llevan a un tribunal, él aumenta su popularidad. Eso de que no gane está en veremos. Primero claro, habría que ver los resultados de las elecciones, pero sobre todo por el hecho de que aún así Trump tiene bastante popularidad frente a un Biden que cada día ve su popularidad disminuida a pesar de los esfuerzos que hacen desde el Partido Demócrata para que la población en efecto vote por él o se interese por él. Aún así, lo que vimos en el día de ayer y lo que hemos visto a través de todos estos meses con los distintos procesos que lleva Donald Trump es el sistema de justicia criminal de Estados Unidos actuando, que allá actúa, funciona, porque nos ponemos a pensar en países como el nuestro o en otros países que tienen la democracia, el sistema democrático está mucho más débil y no pensaríamos en un expresidente o en una persona de la relevancia de Donald Trump en medio de todos estos procesos, aunque sí se da, por ejemplo, en países como Perú y demás, en otros países uno no se lo imagina. Hay algo también que hay que ver y examinar y es que él, además de esta causa, lleva otras causas en diferentes estados. Por ejemplo, esto fue en Nueva York,
solamente en Nueva York, él tenía este caso de Stormy Daniels, pero en Florida tiene otro caso que es por unos documentos clasificados que él no quiso entregar y demás. Hay otro caso en el distrito en Washington, en D.C., que tiene que ver con alterar resultados de las elecciones en 2020, y hay otro caso que él lleva, de nuevo, son varios juicios que tiene en Georgia, que tiene que ver también con el tema de alterar resultados de las elecciones. Yo escuchaba a algunos periodistas de México que analizaban todo esto pensando ya en América Latina, y algo que ellos le preguntaban a un experto era si en caso de que Donald Trump llegue al poder ahora en estas elecciones de noviembre de 2024, que asuma de nuevo el poder en Estados Unidos, si él podría autoindultarse. Eso preguntaban, y un experto de Estados Unidos decía que depende de cuál de los casos. Por ejemplo, en este caso de Nueva York, él no podría realizar el autoindulto, pero en Washington, en D.C., también en Florida y en diferentes estados, él podría, porque hay que recordar que en Estados Unidos funciona el sistema federal y el presidente, entonces el presidente no necesariamente tiene poder en lo federal. Entonces sí, él podría autoindultarse en los casos de Washington y en Florida, pero en Nueva York esto no podría ser. Y pues habían otros aspectos que habría que analizar aquí, y es cómo, por ejemplo, esto puede servir de combustible para el presidente Joe Biden para tomar ese discurso de decir, bueno, miren aquí, ustedes tienen este expresidente que tiene todos estos cargos, que incluso lo condenó un jurado, entonces ustedes van a votar por una persona que tiene ese historial delictivo, delictivo relacionado a estos casos, porque él no tiene nada previamente que podamos decir lo apresaron o tuvo problemas con la justicia de esta magnitud. Entonces esto sí podría pasar a que Joe Biden utilice ese discurso como parte de su campaña. No es lo mismo, pero podríamos recordar cómo, por ejemplo, aquí en República Dominicana, el actual mandatario Luis Abinader en 2020 utilizó el tema de la corrupción, en que pues había muchas denuncias en el gobierno en la gestión pasada. Él utilizó ese tema de la corrupción y fue prácticamente su bandera de campaña, y le sirvió, fue muy efectivo. Entonces, algo que se espera es que Biden haga algo similar, que diga, este es un expresidente corrupto, una persona corrupta, no voten por él. Pero aún así hay varios aspectos que habría que ver de si esa gente que sigue a Donald Trump se desencante por este resultado y por los otros procesos que lleva, o si al contrario digan, no, vamos a apoyar a este hombre, que algo que él hizo luego de esto fue decir, tengo dinero, quiero dinero para la campaña, ayúdenme, etcétera. Incluso puso una campaña de GoFundMe para que lo apoyen y demás. Entonces, algo que se podría esperar es que, por el contrario, esto haga que la gente que lo sigue se sienta mucho más motivada para apoyarle. Bueno, tenemos el video de las declaraciones que él dio, unas declaraciones evidentemente políticas que señalan y apelan a las elecciones, al pueblo estadounidense. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo estadounidense? Es una de las preguntas que se están formulando. Hay que decir que el juez que condenó, el juez que lleva el juicio, porque lo que pasó ayer fue que un jurado integrado por 12 miembros, lo encontró culpable. Ahora le toca al juez en la primera semana de julio, ha fijado fecha, para dictar sentencia. Entonces el jurado de estos 12 miembros le ha declarado culpable de 12 cargos que tienen que ver básicamente con su relación con una ex actriz, porque mintió y porque le pagó dinero. Hablan de $130,000 para comprar su silencio. Entonces este juez ya había conocido un proceso previo por fraude fiscal contra la empresa del magnate, además de expresidente. Le puso una multa en el año 2022 de $1.6 millones, y por eso la defensa de él insistió mucho en tratar de apartarlo, pero no lo lograron. Él también condenó a un cercano al expresidente estadounidense por otro delito similar que tenía que ver con fraude, de manera que para ellos no constituye una sorpresa. Una de las mejores audiencias que yo pude leer de este juez fue cuando le hizo serias referencias al acusado, al imputado, expresidente y posible presidente, de que
tenía que abstenerse de estar atacando al jurado y a los miembros de la Corte en público, difundiendo. O sea, eso le dijo, oye, hemos sido pacientes, le ponían multas y multas y multas, pero él siempre daba declaraciones. Y le dijo, la próxima vez, lamentándolo muchísimo, estoy consciente de que estoy frente a un expresidente y quizás próximo presidente de los Estados Unidos, pero tendré que dictar prisión. Este juez, Juan Merchan, es el ejemplo de la superación personal de una gente, porque es un hijo de inmigrantes, llegó a Estados Unidos a los 6 años de edad, nació en Bogotá, Colombia, es colombiano de origen, llegó a los 6 años, dice que desde entonces, con esa edad apenas, comenzó a trabajar en un almacén y posteriormente fue estudiando, 9 hermanos, todos estudiaron. Él empezó primero como fiscal, luego como un juez de familia y finalmente llegó al Supremo de la Corte en Nueva York, al área penal. Y desde entonces le ha tocado conocer casos relevantes. Entonces lo que se espera es su sentencia y muchos están analizando qué podrá pasar. La mayor parte de los medios ven poco probable que el expresidente termine pagando en la cárcel, o sea, en las rejas, los delitos de lo que se le imputan, primero por sus antecedentes, no tiene antecedentes penales, segundo, no se trata de un delito violento, donde se le está imputando, aunque es un delito grave, dentro de los graves sería el menos gravoso. Y aún así no se le impide a un ex convicto, a una persona que tenga delito, no se le... La Constitución no lo refleja. No veríamos a ver qué va a pasar, no, porque todavía, como no habrá una condena en firme, ¿qué es lo que pasa? No habrá condena en firme. Cuando lo condene, entonces él tiene derecho a apelar y ese proceso de apelación y todo lo que viene serán meses y meses. Puede durar hasta un año. Puede durar mucho tiempo y entonces se supone que el proceso va a pasar simplemente y que él estaría en la condición de presidente si es escogido, que quizás esto él lo esté utilizando para su campaña y podría darle resultados. Solo hay que ver lo que dijo ayer. Eso que dijo ayer lo tenemos, por supuesto, la versión en inglés, lo traduce Indira Suero a esta hora de la mañana, vamos a verlo. Por favor, el video en inglés que lo estábamos pasando hace un momento. Bueno, ahí Donald Trump dice que este juicio fue amañado, que todo el mundo sabe lo que pasó allá en Estados Unidos. Y bueno, ahí entra la reportera para referirse a este juicio. También lo tenemos en la versión en español, Indira, para que sea, aquí tenemos, ella es la mujer, fue actriz, hay algunos actriz porno, ya no lo ejerce, y dio muchos detalles de su particular cliente. Ex prostituta. Ella hizo referencia a muchos detalles íntimos que tienen que ver incluso con su sexualidad, para demostrar que efectivamente tuvo un encuentro sexual con el expresidente de los Estados Unidos. Dice que le preguntó qué pensaría tu mujer si sabes que yo estoy aquí contigo, que él le habría respondido, no importa, a fin de cuentas dormimos en camas separadas. Melania Trump. Vamos a ver otra versión de esta historia trabajada por CNN en español. Un momento histórico en Nueva York y en la historia de los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump fue declarado culpable de todos los cargos, 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales relacionados al pago hecho a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, un pago que lo hizo su abogado personal Michael Cohen para silenciar a Daniels sobre una supuesta relación sexual entre ella y Trump días antes de las elecciones de 2016, y los fiscales presentaron este caso como fraude. Donald Trump trató de defraudar al estado de Nueva York, pero también a los votantes de este estado. Donald Trump fue declarado culpable de estos delitos graves porque el jurado encontró que Donald Trump no solo falsificó esos documentos, sino que también tuvo la intención de socavar las elecciones presidenciales de 2016. El jurado deliberó
duró por unas 11 horas aproximadamente, y esta tarde, ya cuando el juez los iba a enviar a casa, le enviaron una nota al juez diciendo: tenemos un veredicto, y en corte se leyeron los cargos uno por uno, y después de cada uno de los cargos el vocero del jurado dijo culpable, culpable, culpable 34 veces. El expresidente Trump reaccionó a este veredicto, repitió muchas de las cosas que ha dicho durante todo este proceso, que fue un proceso injusto bajo la supervisión de un juez corrupto, un juez demócrata, y que todo esto fue orquestado por el gobierno de Biden para perjudicar su campaña presidencial de este año. La Casa Blanca también ha reaccionado, han dicho que nadie está por encima de la ley. Ahora el juez ha programado la sentencia para el 11 de julio. Donald Trump enfrenta hasta 4 años de cárcel por estos delitos, pero lo más probable es que sea sentenciado a libertad condicional o que sea multado por ser su primer delito de esta naturaleza, un delito penal. El 11 de julio a las 10 de la mañana, Donald Trump conocerá su sentencia, aunque sus abogados ya han dicho que van a apelar esta decisión. María Santana, Nueva York. Como saben, CNN somos un canal que tiene colaboración con CNN, de modo que aquí tenemos este reporte que nos muestra claramente cuál es la situación. Hay varias preguntas que se están formulando y yo quisiera acompañarlo con algunas de las imágenes simplemente para leerles lo que dice la BBC en el día de hoy, que yo creo que son preguntas claves a esta hora. Primero, ¿qué sigue ahora? Bueno, abandonó como un hombre libre y será sentenciado el 11 de julio a las 10 de la mañana. El juez debe considerar varios factores a la hora de dictar sentencia: la edad, 77 años, la falta de antecedentes y posiblemente sus incumplimientos de las órdenes de silencio emitidas por la Corte, que fue multado por eso. La sentencia podría implicar una multa, libertad condicional o supervisada, o también penas privativas de la libertad, prisión. Y sin duda él apelaría en cualesquiera de los casos. ¿Irá a la cárcel? Es posible, aunque muy poco probable. Los 34 cargos de lo que fue declarado culpable son todos delitos graves de clase E, la categoría menos grave según la ley de Nueva York. Cada cargo podría conllevar una pena máxima de 4 años. Por la edad, por su carencia de antecedentes penales y el hecho de que se trata de un delito no violento, el juez podría optar por una pena menor y así evitar poner tras las rejas a un expresidente y virtual candidato en los Estados Unidos. Entonces, ¿puede ser presidente de nuevo? Esa es una pregunta que muchos se formula. ¿Qué dice la BBC? Bueno, sí. La Constitución de Estados Unidos establece pocos requisitos de elegibilidad para los candidatos presidenciales. Deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos estadounidenses de nacimiento y haber vivido en el país durante al menos 14 años. No hay una norma que impida la participación de candidatos con antecedentes penales. No. Políticamente es imposible saber cómo influirá el veredicto de este jueves en la contienda presidencial. Una encuesta encontró que el 53% de los votantes en los estados péndulos claves se negaría a votar por el republicano si fuera condenado. De modo que hay una mayoría, pero habría que ver cómo él utiliza ese discurso y logra cambiar la balanza. Hay otra encuesta que dice que el 6% de los votantes sería menos propenso a votar por él de ser condenado. Algo que podría tener consecuencias en una elección tan apretada, como es apretada, si se mueve un 6% ya puede afectarle de manera radical. Sí. ¿Cuáles serían los motivos para apelar la sentencia? Las declaraciones de la ex actriz podrían ser una de las razones. El nivel de detalle que proporcionó no era realmente necesario para contar la historia. Al hablar, por ejemplo, de su órgano sexual, los detalles que ofreció y todo esto, dice una profesora de la Facultad de Derecho de Nueva York. Por un lado, sus detalles se la hacen creíble. Como fiscal, uno quiere proporcionar suficientes detalles para que el jurado crea que en uno lo que dice. Por otro lado, hay una línea donde eso se puede convertir en irrelevante y perjudicial. El equipo de defensa del expresidente pidió en 2 ocasiones la anulación del juicio durante el testimonio de ella, petición que fueron denegadas por el juez. ¿Podría
este hombre indultarse a sí mismo si gana las elecciones? No. Dice la BBC, los presidentes pueden conceder indultos a quienes hayan cometido delitos federales. Este caso es un asunto estatal, no es federal. Lo que significa que estaría fuera del alcance de Donald Trump si volviera a ser presidente. Lo mismo ocurre en el caso que enfrenta en algunos de los otros estados donde ha sido acusado, por ejemplo, de conspirar criminalmente para anular su estrecha derrota ante el actual presidente de los Estados Unidos durante las elecciones del 2020. Estas son algunas de las preguntas que se formulan. Que eso es lo de menos. Lo de Stormy Daniels es quizás lo menos grave, porque eso es evasión, eso es falsificación, Pero bueno, eso es ocultamiento. pero es culpable ya. Sí, sí, pero eso es lo menos grave. Yo estoy leyendo un artículo que publicamos en el periódico El Día hace ya 15 días exactamente, de la firma del ingeniero Luis Tejada, que reside en los Estados Unidos hace ya 30 o 40 años, es un político dominicano, activista allá, y él en ese artículo que él ha intitulado Donald Trump de la cárcel al Capitolio, señala eso que tú estás diciendo, pero también algo, dice, la crisis del liderazgo, no, dice que la democracia, y le pone entre comillas, la democracia americana está en su peor momento, y señala también que y yo creo que es el cargo más importante por el cual él podría tener mayores problemas, es el haber, según la acusación, motivado la incursión en el Capitolio el 6 de enero del 2020. Eso fue una cosa espantosa. Que un grupo... Le preguntaban hoy, yo escuchaba, ¿qué hubiera pasado si los que irrumpieron en el Capitolio fueran estadounidenses negros? No estuvieran contando nada de... Pero hay varios que están presos, ya condenados. Sí, pero ¿quién motivó aquella insurrección? ¿Quién motivó aquella incursión en el Capitolio? No estamos hablando de cualquier cosa. Es como si aquí, señores, usted tuviese a un grupo de gente que entra al Palacio Nacional. A romper cosas. Que rompe cuadros, que se mete, ¿cómo se llama? Que se siente en la silla de Abinader. Que se siente en la silla de Abinader, que tumba una de las lámparas, que entran con armas. Una locura, algo verdaderamente inverosímil, increíble. Y yo creo que ese quizás sea el principal punto, pero Estados Unidos es así. ¿Cómo se llama este muchacho? Al Capone no lo llegaron a condenar por todos los crímenes que llegó a hacer. No lo llegaron a condenar por todo ese desastre en Chicago, una lluvia de balas en cualquier cosa. Eso que usted ve en la película, eso pasó con Al Capone en la segunda o tercera década del siglo XX, el 29 por allá, el 30, cuando la guerra contra la producción ilegal de whisky, de ron. No, al final lo condenaron, fue por una evasión de impuestos, por no pagar algún impuesto. Así de atípica, de extraña es la democracia norteamericana. Pero yo insisto que ese probablemente sea el punto principal, y estimular, alentar, llamar a un grupo, a una turba para que entre al Capitolio, eso sí que para mí es grave. Que tuviera relación o no la tuviera con una prostituta, tampoco. Es que no fue eso. Es hasta personal. Yo sé con que lo de Stormy fue que eso pagó, fue un delito electoral, porque fue en pro pagando, de su campaña. Por el silencio, fue por eso. Y además ocultar los cheques y la cosa así. Pero fíjate que todo eso incluso podría ser irrelevante frente a una gente, una turba de decenas de personas, incluso algunos de ellos armados, que hacen destrozos en el propio Capitolio, que es el símbolo del poder en los Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir, esa es una información que seguirá, pero nosotros tenemos más. Vamos a regresar aquí a nuestro patio, a República Dominicana. To the Dominican Republic. Vamos a estar aquí, señores, desde aquí vemos bienvenidos, diferentes situaciones. Cuando regresemos vamos a estar en eso. Por un lado, el alcalde de La Vega que mete la cabeza en pleno por el caso Pilarte, la diputada, no la cabeza, él está defendiendo. La gente dice, tú meterías tu cabeza, el alcalde de La Vega la entra por ese caso diciendo que no tiene antecedentes por lavado de activos, que no es dinero proveniente del narcotráfico, de algo así. Él dice que ese dinero que quizás son evasores. La verdad es que hay que buscar sus declaraciones para uno creérselo. Cuando regresemos, Uchi Lora tiene un comentario en este sentido esta mañana, vamos a estar con él.
También tenemos el AJ que fue arrestado en España. España ha difundido un video donde se ve el momento del arresto. Él en España se había mudado de lugares para no estar tan localizado. De hecho, tuvieron que hacer un servicio de inteligencia para localizarlo. Las autoridades españolas están refiriendo sobre este hombre que se le señala por ser el que habría llamado o habría escrito al WhatsApp de la Procuradora General de la República amenazándole y amenazando a su hijo si ella no paraba los registros y controles que estaban haciendo en ciertas cárceles donde hay una mafia que se supone la encabeza. Ahora, los delitos de lo que se le imputan tienen que ver con homicidios y otros tipos de situaciones. Así que vamos a tener todos los detalles. Y bueno, hoy Maribel Contreras también nos trae a Pavel Núñez. Hay algunas cosas más que tenemos para esta jornada. Así que gracias a ustedes por estar esta mañana. Vamos a la pausa. Cuando regresemos estaremos con Uchi Lora.